Estaba convocado para hoy a las 11 de la mañana en el Palacio Nacional un acto formal encabezado por el presidente de la República para la firma del pacto eléctrico. Sorprendió que el Consejo Económico y Social hiciera esta convocatoria y de inmediato hubo una rueda de prensa encabezada por el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, diciendo que el PRM como fuerza política no acudiría al Palacio Nacional este miércoles a las 11 de la mañana porque no estaba de acuerdo con la firma del pacto en las condiciones en que el gobierno dominicano lo había planteado, que eso no representaba la solución del problema de la electricidad en la República Dominicana y que ese no era además un verdadero pacto. Y repetía las 10 condiciones que había fijado el Partido Revolucionario Moderno hace 2 años, en el 2016, que son las mismas 10 condiciones que está mencionando en este momento. Es decir, hay una serie de condiciones en donde se establece en el punto 9, por ejemplo, el esclarecimiento por completo de las transacciones y operaciones en relación con la construcción de Punta Catalina, más el punto 10, que es la presencia del sector social que ha participado en el debate sobre el pacto eléctrico en el seguimiento del pacto. El compromiso del gobierno, creo que ese es el punto número 6, el compromiso del gobierno en no aumentar en estas condiciones el servicio de energía eléctrica, el precio del servicio. El precio al consumidor. Al consumidor. Pero además una auditoría que debe ser realizada a cada una de las empresas distribuidoras de electricidad. Y habla de que la racionalidad, todas esas nóminas, todas esas cosas, el exceso de gente cobrando ahí. Son 10 puntos que señala el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno decidió suspender anoche mismo la firma del pacto. Pero no dice que es por eso. No hay dice, explicación oficial de por qué se suspendió. De igual manera, esta convocatoria también sorprendió a mucha gente. Y vamos a hacer la lectura del costado político. Fíjate qué cosa más extraña. Todo eso había sido suspendido. Hubo la negativa de la Asociación de Empresas de Herrera y Santo Domingo cuando la presidía don Antonio Tavera Guzmán. Dijo que en esas condiciones no firmaba eso porque eso carecía de transparencia. A él se le visitó y casi se le rogó, confesado por él mismo, sectores del gobierno y de algún sector empresarial que sí que firmara y que convenciera, porque parece que esa asociación tenía coincidencias con el sector social. Con el sector social, que representaba a Fernando Peña, profesor. Son más de 45 organizaciones. Exactamente. Bueno, ellos hoy que tenían una rueda de prensa también. No se dio entonces. Entonces, de pronto aparece este aviso que se va a firmar. Yo entiendo que el CONEP y la Asociación de Industria respaldara todo esto, porque ha estado esas asociaciones han estado cónsonas con el gobierno. Lo que me sorprendió fue que Hipólito Mejía saliera diciendo que sí, que se debía firmar. Y luego esto que su partido declaró, le quita un poco la autorización a Hipólito. O sea, eso fue algo personal de él. Y uno no sabe por qué él se adelantó a decir que sí, que era bueno que se firmara. Entonces el PRM ahora dice que no. Ya. Eso también da a entender que en el PRM hay diferencias, hay desencuentros sobre este tema, por lo menos entre un dirigente importante, que es Hipólito, que corre por la candidatura, y la dirigencia oficial del partido, de la cual su hija Carolina es fundamental, porque es secretaria general. Ellos tienen una comisión de energía, Gustavo, que encabeza Antonio Almonte. Y que había presentado su punto de vista. Es un ingeniero que ha sido muy destacado en el debate del sector eléctrico y que ha mantenido posiciones muy críticas sobre las políticas gubernamentales en el sector energético del país. Él tiene posiciones muy claras y él dirige esa comisión y es una persona muy acuciosa que hace valoraciones, que hace análisis. Con fundamento. Con fundamento. Es decir, creo que la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno es la que ha mantenido al PRM en esa posición de que no se firme el pacto eléctrico. Hay que recordar, Gustavo, que el pacto eléctrico es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Eso está contenido en la ley
de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1-12. Y esa ley establece que eran 3 pactos los que se iban a firmar. El único pacto que se ha firmado es el pacto educativo. Había un pacto eléctrico que no se ha firmado y un pacto fiscal que tampoco se ha firmado. Ya el gobierno, ahora en el año 2019, dijo que no hay forma de volver de firmar un pacto en el sector fiscal debido a que el gobierno no estaba en condiciones de entrar en ese debate en este momento. Ese muerto no quiere nadie echárselo encima. Entonces, era en el año 2013 que se debían firmar estos pactos. El único que se logró firmar fue el pacto educativo. Los demás... Porque hay que recordar que esa ley, Fausto, de Estrategia Nacional de Desarrollo, tiene unas programaciones, unos cronogramas, ¿verdad?, con miras hacia el año 30. Y ya estamos atrasados. Yo creo que esa ley habría que revisarla y ponerle nuevas fechas y programaciones. Bueno, la de Estrategia Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, ahí hay uno de los que Danilo en su campaña primera del 12 le llamó pacto también, que habla de la reconversión industrial. Se habla de eso, y en las mesas que hubo, porque el país tiene un problema de que no tiene una economía destinada a las exportaciones. Estamos dependiendo mucho de las importaciones. Bueno, lo que pasa es que eso ha cambiado y todo ese programa ha pasado a mano de la Comisión de Competitividad que el gobierno creó con presencia de las cabezas de las principales empresas e industrias del país. Ahí se hacen muchos anuncios, pero en concreto es muy poco lo que se hace. Hay un órgano oficial. Igual que el otro organismo que se llama Proindustria, porque aquí se crean muchísimas cosas. Sí, ciertamente. Proindustria es un órgano diferente a la Comisión de Competitividad. Hay una ley... Y además está el CIRD, porque yo no sé para qué se crea una cosa existiendo otra. No, porque el CIRD es un mecanismo de incentivo y de apoyo y de ayuda a los inversionistas extranjeros en República Dominicana. No, pero también... Eso lo que debe hacer es captar inversiones. No, pero también sirve de soporte y orienta a quien quiera exportar también. Bueno, pero la República Dominicana obviamente que tiene pendientes muchos temas. Me sorprendió que el sector empresarial, encabezado por el CONEP y la Asociación de Industrias, que está ahora en un ciclo de reuniones. Primero se reunieron con Leonel Fernández y hubo una reunión importante esta semana. Creo que antes se había reunido con Hipólito Mejía. La pasada semana había habido una reunión. Yo no sé si estaban todos. Sí. Estaban todos también. Hubo una reunión con Hipólito Mejía. Entonces ellos están haciendo eso con todos los líderes potenciales presidentes. O por lo menos lo han hecho con expresidentes, con dos hasta con los que ahora. ellos entienden que tienen posibilidades. Yo no sé si al final tomarán en cuenta a Luis Abinader para una reunión. No tienen que tomarlo porque es uno de los principales competidores. Que el sector empresarial ha dicho que la posición del PRM desconoce la importancia del pacto eléctrico para resolver la crisis que hemos tenido durante todos estos años. Es una crítica muy fuerte. Realmente el PRM tiene una postura que no es de desconocimiento, sino que es una postura de obligar al gobierno a ir en una dirección. El gobierno tiene varios aspectos institucionales que no han quedado definitivamente resueltos, Gustavo. Uno de ellos, aparte del gran problema de Punta Catalina, es que se creó un Ministerio de Energía y Minas con la existencia de una corporación dominicana de empresas eléctricas estatales, que es el holding estatal, y que esta institución debe estar por debajo del Ministerio de Energía y Minas. En los papeles lo está. En los papeles lo está, en la ley. Pero ¿qué resulta? Que todavía no hay ninguna influencia ni ninguna capacidad de decidir de parte del Ministerio de Energía y Minas. Se supone que debía quizá crearse una subsecretaría dentro de ese ministerio que manejara todo ese tema, pero aquí las cosas difíciles que se hagan. Bueno, sobre todo cuando eso debe conllevar, si se hace, un recorte significativo de nómina. Y en esos consejos de esas empresas hay mucha gente. Bueno, en las EDES por lo menos se entiende que hay unos 8.000, casi 9.000 empleados. Y con 1.500 empleados se resuelve fácilmente toda la parte administrativa y no es necesario que haya tanta gente. Hacer eso, ahí hay un problema del componente político. Recuerda que Celso Marrancini, que vino con una visión empresarial, él comenzó y él redujo bastante la nómina. Y desde el PLD le montaron una guerra. Incluso el propio Reinaldo Paredes salió diciendo que estaba cancelando compañeros, que cómo podría hacer eso.
Y además le enrostraban a Celso que él no era del partido. Porque aquí los partidos, cuando llegan al gobierno, entienden que el Estado es de ellos. Y algo que dicen, este yo no lo vi en un comité, este no sacó una bandera. O sea, como que es una propiedad del Estado de quien gana unas elecciones. Bueno, hacemos una pausa. Dos países hermanos con los cuales tenemos unos lazos históricos y unas relaciones que son importantes, tienen serias dificultades en estos momentos. Ya sabemos lo que está pasando en Venezuela, en donde hay mucha crispación, muchas tensiones. Para este fin de semana, específicamente para el sábado, hay organizado un concierto en que participarán muchos artistas populares muy conocidos de Venezuela y de otros países, incluyendo a Juan Luis Guerra, dominicano. Un concierto que ellos denominan Por la Paz, por la solidaridad, y que quieren que con ese concierto ablandar un poco las posiciones extremas y que se permita que pase a territorio venezolano sin mayores dificultades la ayuda humanitaria de alimentos y medicinas cedida por varios países. El gobierno de Nicolás Maduro mantiene una posición con eso dura, diciendo que no, que eso es una migaja. Y tomando medidas que bélicas. no aceptan, que van a bloquear eso ahí, ¿verdad? Y que no, que la solidaridad y la ayuda, ellos la reciben de Cuba o de otros países amigos, pero no de países que ellos entienden que están confabulados para un golpe de Estado. Y además han anunciado un contraconcierto. Los artistas para ese contraconcierto, que sería del lado de la frontera venezolana, no han dicho cuáles son. Se ha hablado del cubano Silvio Rodríguez, pero el propio Silvio no ha confirmado eso. ¿Verdad? Del otro lado sí han confirmado ya muchos artistas. Eso en el caso de Venezuela. Uno espera que ahí las cosas no lleguen a la violencia, porque hay grupos que están diciendo, pidiéndole a Guaidó que encabece una especie de caravana y que él, si es posible, hasta que se inmole y que entre al territorio venezolano con esa caravana, con esos furgones y la ayuda. Y muchos dicen que no lo debe hacer. Hay una discusión con eso, porque sería exponerse demasiado. Sí. Lo otro es en Haití. Haití vive momentos difíciles después de una semana de protestas muy violentas que han destruido propiedades e inmuebles públicos y privados. Se vivió una especie de tregua ayer y más o menos antes de ayer. Y varias personas muertas. Sí, 7 muertos oficialmente y cientos de heridos y detenidos. Ya se anuncia para hoy que comienzan las protestas de nuevo. Y para el viernes, el grupo que encabeza o que da la cara por esa protesta ha dicho que va a ser una gran marcha y que no va a parar hasta que el presidente Jovenel Moïse renuncie. Que eso es lo que ellos se proponen, la renuncia del presidente Moïse. Mira, en el caso de Haití, quienes encabezan las protestas son las fuerzas de Jean-Bertrand Aristide y el movimiento La Balaz. Son realmente los representantes de la oposición. Apoyado incluso por sectores remanentes del duvalirismo, bueno, sí. Sí, que están vinculados a exmilitares. Moïse ha mantenido un gobierno muy débil, con serias dificultades con el primer ministro, apellido Seam, que es un primer ministro que igualmente tuvo muchas dificultades para ser confirmado por el Congreso. Hay muchas denuncias de corrupción, hay desabastecimiento en Haití, los precios de los combustibles subieron, el gobierno haitiano tiene serias dificultades para pagar a los empleados públicos. Es decir, todo esto es caldo de cultivo para las protestas y las protestas, por supuesto, se han mantenido. Ahora hay un problema de fondo. Fue señalado por el periodista Yves Chanel, que publicó aquí en Acento un ensayo, un trabajo sobre lo que está pasando en Haití esta semana. Hoy publicamos otro artículo de un analista haitiano, Richardson Luis, es la persona que escribe hoy un trabajo sobre la naturaleza de los conflictos que se están dando en Haití. Y obviamente hay un conflicto de grupos étnicos en donde predomina sobre todo el sector negro frente a los mulatos y además a los grupos de inversionistas o de empresarios de procedencia árabe que se le ha afectado muy duramente en las protestas que se han realizado. Sus negocios, tanto centros comerciales,
casas de representación, de distribución de productos, de automóviles, han sido los más afectados durante mucho tiempo. Es decir, que son también pugnas intraempresariales las que se están dando y hay muy escasa hay unas raíces históricas inversión, en todo eso Gustavo. también. Luego hay un problema de carácter político, aparte de de carácter racial y empresarial, hay un problema de carácter político, que es que Haití tiene un sistema de gobierno constitucional que debe ser cambiado, que es un gobierno con un presidente que es una especie de monarca, que a su vez designa un primer ministro que debe ser aprobado por el Congreso, y el primer ministro forma gobierno y entonces comienza a tomar decisiones. En la práctica, en la administración, el primer ministro es el jefe de gobierno. No hay una institución. Ellos importaron ese sistema de los países europeos, pero eso no es tan fácil. No hay una institución con fuerza, con capacidad para echar adelante ese país. La presidencia de la República no sirve para nada. El primer ministro o el ministro del gobierno tampoco sirve. Por tanto, no hay ente de negociación o de moderación en Haití, no lo existe. Entonces, estos son algunos de los problemas de carácter político y entonces cualquiera convoca una manifestación y se convierte en un escándalo y en un ente, un elemento de razones violencia. Para que el pueblo haitiano se sienta mal, se sienta que no se le toma en cuenta, de que tiene carencias, hay muchísimas. Es un pueblo que tiene muchos problemas, históricamente problemas económicos, carencias. Pero si es la corrupción, yo creo que es un pretexto que no se sostiene tanto, porque este gobierno, usted crea o no, crear una comisión de investigación y piensan someter a mencionado personas a lo que se entienden sospechosos de que incurrieron en corrupción en el pasado gobierno de Martelly, con el caso de Punta Catalina y con los dineros que se usaron para la reconstrucción de Haití después del terremoto. Han bailado hasta nombres de personas dominicanas ahí, pero eso está en proceso. Entonces, si se comenzó, por lo menos, usted tiene que darle el beneficio de la duda a las autoridades. Pero no se trata de eso. Hay muchos intereses, como tú más o menos has descrito, que confluyen en todo esto, incluyendo, hay quienes mencionan, que el duvalerismo está en una especie de alianza soterrada, lo que queda, ¿verdad? Los remanentes, con la gente de Aristide. Que por eso Aristide siempre hubo quienes entendían que debió mantenerse fuera de Haití. Porque cada vez que él llega, le hace la vida imposible a quien gobierna, y cuando él gobierna, lo derrocan. Sí. Entonces eso es un vaivén difícil. Muy difícil. Esta situación, por supuesto, que nos afecta también a los dominicanos. Hay un tema de la frontera. La gente ya no resiste la situación en Haití. La presión sobre la frontera es muy fuerte. El gobierno dominicano ha tenido que reforzar la vigilancia y la comunidad internacional ha perdido el interés. Ya no hay ningún país que quiera cargar con el peso que representa el sostenimiento de un gobierno que por demás es corrupto, tiene en sus entrañas el elemento de la corrupción y que en ocasiones reclama el tema de la soberanía. No, pero dicho sea de Moïse paso, ha ejercido su soberanía, sí, rechazando el apoyo de Nicolás Maduro y apoyando la posición de Estados Unidos. Eso le creó muchos problemas. Bueno, entre otras cosas, que Venezuela, que de por sí tiene carencia, se mantenía supliéndole combustible y decidió, bueno, si es así, ¿no? Entonces ya ellos no reconocen el gobierno de Maduro. Eso, de hecho, con los fondos de Petrocaribe es un escándalo de corrupción. 3.000 millones de dólares. Gustavo. Entonces hay otra cosa. De la ayuda prometida, ya lo había denunciado el señor Centeifus, un brasileño que estuvo allá en un tiempo en una de esas comisiones de la OEA, y dijo que ahí hubo un pillaje, que por ejemplo la Cruz Roja, que dijo que había una X cantidad de millones de dólares, no hizo nada con ese dinero en Haití. Reconstruyó, por ejemplo, unos locales de ellos mismos en Estados Unidos. Entonces, es una estafa esto. ¿Qué pasa? Que tampoco en Haití a la vista no hay grandes reservas de gas. Dicen que tienen una riqueza que busca mucho la nación poderosa ahora, que son las tierras raras. Pero no parece que no se ha determinado qué tan a la vista estén para ser explotadas. Hay una leyenda de un oro, pero creo que eso es más fábula que otra cosa, porque si fuera así hubiera... Que está conectado con parte del territorio dominicano. Sí, bueno, porque esto es un solo territorio. Sí. Las fronteras son una cuestión política, ¿no? Pero es un solo territorio, es una isla.
Entonces, no hay ese interés tampoco, porque no seamos ingenuos y sabemos que el interés de las potencias, en el caso de Venezuela, es mucho más que el asunto de derechos humanos y democracia. O sea, Donald Trump no es un hombre que le importe mucho los derechos humanos. Hacemos una pausa. Desde la ciudad Corazón Santiago de los Caballeros nos acompaña Máximo Laureano. Adelante Máximo, buenos días. Saludos en estudio, saludos Fausto, saludos buenos días, Gustavo. Desde Santiago y la región decirle que ayer los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se volvieron a reunir. Ya el 15 de enero habían denunciado un gasto, según ellos, de 1.017 millones de pesos, que según los auditores, los técnicos del PRM que hicieron la revisión, este dinero se ha malgastado, no se ha invertido en las obras, como establece la ley 176-07. Hicieron la denuncia el 15 de enero y ayer se volvieron a reunir para emplazar al alcalde Abel Atahualpa Martínez Durán a que en un plazo no mayor de 15 días pues ofrezca a la población una explicación de qué ocurrió con este dinero. Ayer le señalaba que cuando el 15 de enero se hizo la denuncia, ejecutivos del ayuntamiento convocaron de emergencia un encuentro de prensa y mostraron unos documentos y dijeron, aquí está sustentado todo lo que se ha hecho, esa denuncia no tiene base legal, pero que ellos no ofrecieron ningún detalle. Y entonces el PRM lo está emplazando para que ofrezcan detalles de esta situación. Hay algunas fotografías sobre lo que ocurre en la presa de Tavera. Pude observar alguna fotografía que hace nuestro amigo Federico Basili, quien siempre va a la presa en estos tiempos porque hay una sequía muy marcada en la presa de Tavera. Los niveles están en 3.17 sobre el nivel del mar. Eso es muy bajo. Esas fotografías son de antes de ayer, o sea que hoy podría estar más bajo aún. El nivel de captación, el nivel adecuado para la captación de agua por parte de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago, Corazán, debe ser 3.22. Ese es el nivel adecuado. O sea que cuando está por debajo, la situación se pone crítica, sobre todo si baja de 20, porque Corazán tiene un sistema obsoleto para la captación de agua, que es un sistema por gravedad, y eso le dificulta la situación. Esto conlleva racionamiento del servicio de agua potable en muchos barrios. ¿Y se siente en la ciudad de Santiago, por ejemplo, en alguno de los sectores populares, ese racionamiento del agua máximo? Sí. ¿Tú tienes alguna información sobre cómo es que se está racionando? Lo que hace Corazán es, que lo ha hecho por muchos años, es que hace una especie de calendarización y establece unos calendarios. Entonces la gente de los barrios, de acuerdo a la ubicación del barrio, porque hay barrios más críticos porque están en parte más alta, hay barrios que ameritan de bombeo y eso también dificulta un poco, y se siente por esa calendarización. ¿Y no ha habido recomendaciones de parte de las autoridades de Corazán o del propio ayuntamiento, por ejemplo, para racionar el agua, el uso de agua en determinados lugares, jardinería, lavado de vehículos, etcétera? Ellos hacen llamado, pero hacen un llamado genérico, o sea, no hay una campaña específica para llamar al uso adecuado del agua. Pero en Corazán siempre están haciendo llamados al uso racional, pero no hay una campaña así como específica que por la sequía estén llamando la atención sobre eso. ¿Y de qué trata entonces la publicidad que hace Corazán? Básicamente, Corazán hace publicidad, pero es una publicidad genérica, llama al buen uso del agua,
a no desperdicio, pero eso lo hace en cualquier época. O sea, no hay una campaña educativa Ahora, en estos con momentos. motivo de la sequía. Sí, a lo que me refiero es que en esta época de sequía, de crisis, no he visto alguna publicidad específica de eso. Ya. Corazán sí siempre mantiene publicidad, pero es una publicidad como más abierta. No es una publicidad específica de este momento. Bien. Máximo, ¿algún otro tema? Sí, hay un tema que ha impactado bastante y es que anoche mataron a un bombero, mayor de los bomberos de Villa González. Y las informaciones que se tienen hasta el momento es que lo mataron como para atracarlo, para robarle. Se le disparó desde un vehículo en marcha a este bombero de Villa González. Pero eso es raro. Eso no parece un atraco. Eso entonces. no es un atraco, ¿no? No, porque si es para robarle... Se detienen y lo despojan. Exactamente, hay un contacto físico. Exactamente, entonces estamos recabando detalles, no hay muchos detalles sobre todavía sobre la información. Ese es el bombero. El bombero. Yo Sí, debo ir un hombre joven. y recabar en la policía, a ver qué versión tiene la policía sobre el caso. Este caso fue anoche y todavía no hay una información detallada al respecto. Pues lo que ustedes señalan, cuando se mata para robar, se despoja a la gente de lo que tiene. Cuando se dispara desde un carro en marcha, eso tiene otra connotación. Tiene otra connotación, por lo menos. Pero esa versión tendríamos que confirmarla más adelante con la policía. Así es. Aquí en Santiago. Muchas gracias, Máximo. Para cerrar, debo decirle algo sobre el mercado de Pekín, que lo mencioné el lunes. Sí. Lo que pasa con esta obra es que la gestión de Abel Martínez ha denunciado que hay anomalías en la obra, en la entrega del dinero, en el uso del dinero para ese contrato, y que por eso no se ha reiniciado la obra. Entonces no es que el ayuntamiento no está de acuerdo. Que el ayuntamiento establece que hay algo que no está claro en la inversión, pero entonces la sociedad, los sectores que necesitan el mercado dicen, bueno, pero aclaren lo que hay que aclarar y continúen la obra. Ya. Porque la zona sur de Santiago necesita ese mercado. Bien. Bueno, muchas gracias, Máximo, por esta aclaración Gracias a ustedes, también. buen día. Era necesaria. Gracias, Máximo. Hasta mañana. Y señores, muchas gracias a ustedes por la compañía.